Hoy vamos a hablar del famoso trail braking o frenada regresiva en español, que es un concepto fundamental para el pilotaje porque es lo que lleva a un piloto a llevar el coche al extremo cuando está entrando en curva. Así que vamos a ello. Muy buenas, pues como digo, hoy toca hablar de frenadas, de este pedal del freno, que al final es el que te hace ganar o perder tiempo en casi todos los circuitos y con casi todos los coches, ¿no? De lo primero que tenemos que hablar aquí es del diagrama GG, que ya hice un vídeo explicándolo, te dejo el enlace por si no lo has visto, y tiene una pinta como esta, ¿no? En lo que el eje horizontal representaría las fuerzas laterales y el eje vertical las fuerzas longitudinales. Evidentemente aquí estaría el cero, por lo tanto estos son fuerzas a derecha, estos son fuerzas a izquierda, estos son fuerzas hacia adelante y estos serían fuerzas hacia atrás. Pero para que lo entendamos un poquito mejor, invertimos los ejes, es decir, cuando frenamos la fuerza iría hacia abajo y cuando aceleramos la fuerza iría hacia adelante. Esto es para que se entienda un poco mejor solamente, no tiene más importancia. Porque intuitivamente cuando frenas es como que tiras hacia atrás y cuando aceleras tiras hacia adelante. Cuando estás muy acostumbrado a manejar dinámica de coche y tal, pues ya te imaginas que las fuerzas van a ir hacia atrás cuando aceleras y cuando frenas van hacia adelante. Pero bueno, en este diagrama es común utilizarlo, así que lo vamos a hacer así por intuición. Esto lo que representa, como probablemente ya sepas si viste el vídeo del diagrama GG, es el límite en el que puede trabajar el neumático. Es decir, como digo, cuando frenamos las fuerzas vienen hacia aquí. Evidentemente, cuanto más fuerte frenes y mayores sean las desaceleraciones longitudinales que está sufriendo el piloto o el coche, evidentemente en ese momento, pues mayor será el desplazamiento que sufriremos. Y lo mismo con las cargas laterales. Si giras a derecha, pues te vendrías por aquí o al otro lado si no tienes invertidos los ejes. Y cuanto mayor brusco sea el giro, cuanto mayores sean las fuerzas laterales que está sufriendo el piloto y el coche en ese momento, pues mayor será el desplazamiento, evidentemente. Entonces, una vez hecho este resumen tan llano, lo que tenemos que intentar entender es que el trail braking lo que nos va a permitir es manejarnos por el contorno de este círculo. Es decir, si tú no utilizas trail braking, lo que va a pasar es que al llegar a una curva, cuando te estás acercando a esa curva, pisas el pedal de freno, evidentemente, para reducir velocidad, y entonces te vendrías aquí. En el mejor de los casos te vendrías aquí al punto extremo de frenada, pero si no haces trail braking probablemente ni siquiera llegues aquí y te quedes por aquí más o menos. Luego, cuando te estás acercando ya mucho a la curva, sueltas el pedal del freno, por lo cual te vendrías otra vez aquí y luego empiezas con el giro de volante. Bueno, si lo has soltado del todo, pues te vendrías aquí, lógicamente, y luego empiezas con el giro de volante y empezaría a desplazarte lateralmente. Por lo tanto, el dibujo que tú has dibujado aquí sería este. Mientras que lo óptimo para sacar el máximo del neumático sería, como digo, moverte por este contorno. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues básicamente tú tienes que frenar a fondo, te vienes aquí, de hecho mantienes un rato el pedal del freno pisado a fondo en el caso de que sea necesario, si es una frenada floja no, obviamente, pero pisas a fondo ese pedal del freno, las fuerzas longitudinales se van a mantener aquí en el borde de la frenada. Evidentemente, si cuanto más llegues al borde mejor, pero si te pasas, pisas demasiado fuerte cuando vienen las bloqueadas y te saldrías por aquí. Si te sales fuera del círculo, lo que significa es que el neumático pierde la adherencia por completo y entonces pierdes el control del coche. Así que te vendrías aquí en la frenada fuerte y luego, según vas girando el volante, es decir, según van apareciendo estas fuerzas laterales, tienes que ir soltando progresivamente el pedal del freno. De esta manera te vas moviendo por aquí. Es decir, en este punto, por ejemplo, que sería, digamos, más o menos el punto medio en este tramo del contorno, estarías con el pedal del freno más o menos por aquí y el giro de volante más o menos por aquí. Ninguno de los dos está en el extremo, pero según va subiendo este, tiene que ir bajando este para poder moverte por esto. Y además no de forma lineal, porque si lo hiciese de forma lineal tendría esta forma, harías este recorrido. Y nosotros no queremos eso, queremos hacer el recorrido curvo. Por eso, ya lo mencionaba en algún otro vídeo, siempre se distinguen distintas fases de la curva. La primera fase es cuando simplemente se pisa el pedal del freno, que aquí digamos que no se nota el trail braking como tal, aunque si lo vas a implementar vas a poder frenar un poco más tarde o mucho más tarde, de hecho. Luego viene la segunda fase de la curva en la que se está regulando el pedal del freno según el giro de volante, es decir, se está girando y también se está frenando. A continuación viene una fase que quizá ni siquiera aparezca, que es en la que solamente se está girando el volante sin pisar ninguno de los dos pedales, y luego cuando ya se empieza a
pisar el pedal del acelerador progresivamente y a regular un poco el volante, que bueno, técnicas de aceleración pues ya vendría mejor para otro vídeo. Por lo tanto, como ves, si no estás aplicando el trail braking, la segunda fase de la curva te la estás saltando, simplemente no estás aprovechando el máximo del neumático. ¿Por qué? Si tú utilizas esta técnica del trail braking, lo que vas a conseguir es que puedas frenar en ese último tramo, justo cuando estás metiendo el coche, sigues utilizando el freno para perder velocidad, porque la velocidad mínima de la curva está en ese vértice. Entonces, si tú has alcanzado esa velocidad mínima antes de girar, es decir, mucho antes del vértice, ahí estás perdiendo muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo sabes si estás frenando bien, si estás haciendo una frenada eficiente? Pues evidentemente, como ya te puedes imaginar, lo primero es mirar los diagramas GG, porque te van a dar una pista clarísima. Si ves que en este óvalo de adherencia no se está llegando a los extremos, sino que nos estamos dejando muchos huecos, muchos márgenes, pues entonces significa que esa frenada se puede apurar todavía muchísimo más, que hay que tirar un poquito más de trail braking. Pero luego también hay otros gráficos que son muy interesantes de analizar, ¿no? El primero, evidentemente, pues simplemente el de la posición del pedal del freno. Si tú ves que el freno está todo el rato arriba y todo el rato abajo, es decir, o al 100% o al 0%, significa que no se está frenando nada bien, porque no se está utilizando esos rangos intermedios que se deberían utilizar en frenadas progresivas. Luego además también tenemos el histograma, todo esto ya lo hemos visto aquí en el canal, así que si no estás suscrito te recomiendo que te suscribas, porque de todo esto hablamos, ya llevamos un tiempo hablando y cada vez vamos a más, así que te recomiendo que te suscribas para no perderte próximos vídeos en los que hablemos de estos temas. Entonces, como digo, también tenemos el gráfico del histograma, en el que, como sabes, pues siempre va a aparecer, sobre todo destacado, que pasamos mucho tiempo con el pedal del freno completamente levantado, es decir, al 0, también bastante tiempo con el pedal del freno al 100, es decir, pisando a fondo, o bueno, si el coche no tiene por qué llegar al 100 por la configuración de los frenos para que no patine de más, pues siempre va a haber un punto, a lo mejor están en un 70%, pues ahí es cuando la frenada es máxima y entonces vemos ahí que destaca. Y luego están los rangos intermedios entre ese punto máximo y el 0, en el que si no se está utilizando trail braking, en el histograma va a aparecer todo a 0 o prácticamente 0. Entonces también es una buena manera de ver cómo estamos aplicando el trail braking. De hecho, normalmente deberíamos pasar un poquito más de tiempo cerca de lo que sería el límite máximo que del 0, aunque el 0 tenga una altura mayor en este histograma. Luego, un par de gráficos que también vienen muy bien para analizar el trail braking y la frenada en general, es analizar la posición del freno según la fuerza longitudinal que había en cada momento y según la fuerza global, porque de esta manera, según la forma que tengan las gráficas, pues podemos intuir una cosa u otra. Como sabes, pues yo con el software de Level Up lo tengo todo automatizado al máximo, entonces siempre me sale esto para cada curva. Si no, tendrías que hacerlo con un dashboard general, con el pedal del freno, las fuerzas laterales, las fuerzas globales, pero bueno, tampoco quiero entrar mucho ahí. Por supuesto, también se puede hacer este gráfico de manera global para tener una idea de cómo se ha ido frenando según las fuerzas longitudinales o fuerzas globales de cada uno de los puntos. Cuando menciono las fuerzas globales no me refiero a la suma de fuerza longitudinal y lateral, sino que, como ves, tiene forma como de círculo, de óvalo, entonces habría que hacer como la fórmula del círculo, que bueno, es la raíz cuadrada de la suma de hecha al cuadrado. Para quien no maneja fórmula parece algo raro, pero no tiene más, es simplemente la fórmula del círculo, porque así te puedes imaginar cómo de cerca o de lejos estás de ese círculo, ¿no? En función del pedal del freno, de las fuerzas longitudinales y las laterales. Entonces, hasta aquí puede parecer algo sencillo, puede que ya parezca complicadísimo, pero bueno, más o menos puedes tener esa intuición, ¿no? Tú estás llegando a curva, tienes este diagrama GG en la cabeza y dices, vale, me voy a mover por el alrededor de este círculo, voy a frenar, según voy soltando voy girando el volante, cada vez suelto más rápido el pedal del freno, hago el giro perfecto, pues moviéndome por este borde del diagrama G. Pero esto no es así, tiene muchas complicaciones que además van a hacer que prácticamente sea imposible. Y por eso es tan importante la habilidad del piloto de adaptarse a cada momento del coche, ya sea de degradación de combustible, etcétera, o el estado de la propia pista. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta las transferencias de carga que hay, es decir, cuando se frena ya sabes que hay transferencia de carga hacia adelante, los neumáticos delanteros se cargan y los de detrás se descargan. Por tanto, el círculo de adherencia de los neumáticos delanteros aumenta y el de los traseros disminuye. Y luego, cuando se empieza a girar, hay transferencia de carga lateral. Los del lado exterior del coche se cargan y los del lado interior se descargan. Entonces, pues también hay que tener eso en cuenta, porque siempre tienes que llegar al límite del neumático que en peor condición esté, evidentemente, porque si no tienes en cuenta el que peor está, ese va a perder el control, va a deslizar, va a bloquear o lo que sea. Entonces, a partir de ese neumático vas a perder el control, lo vas a desgastar mucho, luego no vas a tener rendimiento, etcétera. Luego tenemos, por supuesto, el tema aerodinámico, los coches que tengan mucha carga aerodinámica, evidentemente, porque cuanto más rápido vamos, más carga aerodinámica consigue el coche. Además, ya sabes que esto va de forma exponencial, es decir, según va aumentando la velocidad, la carga aerodinámica aumenta exponencialmente y viceversa. Según vas perdiendo velocidad, vas perdiendo carga exponencialmente. Por lo tanto, en este caso serían los neumáticos traseros, no solo es que pierdan adherencia o pierdan carga
por la transferencia de carga hacia adelante, sino que encima están perdiendo carga aerodinámica y eso se hace notar muchísimo. Y si seguimos hablando de todo este tema, pues también hay que tener en cuenta la configuración del coche global, ¿no? El tema de las suspensiones, de la configuración de pesos en estáticos, si eso va a inducir subviraje o sobreviraje, porque en función de eso pues también se va a modificar este círculo que no va a ser para nada perfecto y el piloto va a tener que luchar contra ese subviraje o sobreviraje para poder mantenerlo acorde, porque a lo mejor tú intentas llegar al vértice en un punto y resulta que por ese subviraje se te pasa o entras demasiado fuerte, entonces bueno, tienes que hacer un montón de correcciones que también afectan evidentemente al dibujo que veamos sobre este diagrama que te marca el límite al que pueden llegar los neumáticos. Y ya por último, aunque seguro que me dejo muchas cosas porque aquí nada es perfecto, también entran en juego evidentemente las condiciones del asfalto. Ya no solo que sea un asfalto u otro, sino que puede aparecer suciedad, pueden haber peraltes, puede haber una curva ascendente o descendente que también afecta mucho. En fin, hay millones de cosas, incluso algunas que te puede sorprender porque a lo mejor un coche de delante ha perdido aceite en ese tramo y tú te lo comes, entonces ya el círculo de adherencia se te va por completo y lo pierdes. Así que como ves, esto del trail braking pues tiene una teoría más o menos sencilla, pero luego la práctica es muy complicado y por eso es tan importante que el piloto se sepa adaptar al coche de circuito en cada uno de los momentos y en cada una de las curvas. Así que nada, esto ha sido todo, espero que hayas aprendido algo, que te haya gustado. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.